Bienvenidos nuevamente a Perspectiva Crítica, aquí con Daniel Loaiza Herrera. El día de hoy vamos a tratar el tema de la concepción de la historia de Edward Carr. Edward Carr fue un historiador inglés nacido en 1892 y fallecido en 1982. Pertenece a esa gran pléyade de grandes historiadores que ha dado el Reino Unido durante el siglo XX, entre los cuales está Thomson, Hobsbawm, Arnold Toynbee. Edward Carr, además de historiador, fue diplomático y representó, junto con una comitiva, al Reino Unido en las conferencias de paz de París, que sirvieron para sellar la paz luego de la Primera Guerra Mundial. Edward Carr tiene fundamentalmente dos preocupaciones investigativas a lo largo de su larga y provechosa carrera intelectual. Una de ellas fue la investigación que hizo, una voluminosa y sesuda investigación desarrollada en torno a la historia de la Rusia soviética entre 1917 y 1929 fundamentalmente, que la publicó en una gran colección de 14 tomos, y también hizo una publicación más pequeña de acceso al público lego, digamos, en las materias propias de la investigación histórica, y como una suerte de introducción para el lector a los problemas de la Revolución Rusa y cómo se logró construir el socialismo en aquel país. Desde la perspectiva teórica, destaca su obra ¿Qué es la historia?, que nace como resultado de un conjunto de conferencias que brindó Edward Carr al respecto. El tiempo que le tocó vivir a Edward Carr fue un tiempo ciertamente de grandes discusiones. El contexto internacional era un contexto en el cual había toda una vorágine de discusiones y de enfoques epistemológicos. No olvidemos al Círculo de Viena, la propuesta de Karl Popper, luego Imre Lakatos. Posteriormente aparecerá Kuhn también para dar su voz con respecto a lo que él entendía, con respecto a la manera en que se había desarrollado la ciencia. Y la historia no estuvo exenta de esas discusiones. La historia para el siglo XX, para la época que le ocupó a Edward Carr, fue un momento en el cual se estaban poniendo en tela de juicio los presupuestos del positivismo. El positivismo había sido ya bastante cuestionado por aquel momento y los presupuestos del empirismo también lo habían sido. Además de ello, el marxismo había ocupado un papel preponderante en las discusiones intelectuales europeas de aquella época, motivado sobre todo por el triunfo de la revolución bolchevique en 1917. Edward Carr va a intentar plantearnos una idea de la historia que supere todas las visiones que hemos mencionado, es decir, que supere el historicismo alemán, que estaba encabezado fundamentalmente por Leopoldo von Ranke, por Mommsen y otros historiadores, pero que también pueda a su vez superar el enfoque empirista inglés, que él consideraba que no se adaptaba no solamente a la historia, sino tampoco al avance en la ciencia del siglo XX. Von Ranke había planteado fundamentalmente una historia en la cual el historiador diera cuenta de los hechos tal cual habían ocurrido. El hecho histórico, entonces, para von Ranke, era el centro de la atención y de la preocupación historiográfica e investigativa. Carr se va a levantar contra esa propuesta al sostener que no es posible que el investigador dé cuenta con plena objetividad, quiérase decir, en términos positivistas, con imparcialidad, de cómo habían ocurrido los hechos. ¿Por qué? Porque Edward Carr nos plantea que lo que tiene el historiador a la vista en realidad son datos, y como consecuencia de la investigación, de la actividad interpretativa del historiador, estos datos se traducen y se convierten en hechos históricos. Es decir, el historiador no asume un papel pasivo de receptor de los hechos,
y tampoco adopta un papel pasivo de simple transmisor de las fuentes, sino que el historiador debe realizar una actividad interpretativa tanto del hecho como de las fuentes disponibles para conocerlo. Esto lo va a alejar notoriamente de las concepciones empiristas, porque el empirismo era una corriente filosófica desarrollada en Inglaterra, donde destaca Locke, Hume, Berkeley, que sostenía fundamentalmente que el mundo exterior, que el mundo objetivo, se podía reproducir en la mente y que esta reproducción podía ocurrir gracias a la transmisión que facilitaban los sentidos. Es decir, a través de los sentidos se podía conocer el mundo, pero se podía conocer el mundo tal cual es, sin actividad interpretativa alguna. Esta transmisión daba lugar a los conceptos. Edward Carr nos plantea más bien una visión en la cual el historiador sea un agente que construye el discurso histórico, señalando que incluso hay casos en los cuales un hecho que no es hecho histórico, luego de la evaluación por parte del historiador o de la comunidad de historiadores, puede realmente convertirse en un hecho histórico porque pasa a formar parte de las explicaciones del historiador. En este sentido, él en su obra incluso nos plantea la idea de que la ciencia reciente, o sea, para su tiempo, la teoría de la relatividad y la física cuántica, que ya se había desarrollado desde 1929, nos ofrecían una imagen de la ciencia completamente alejada del determinismo mecanicista del siglo XVIII y del siglo XIX. La idea newtoniana había quedado ya superada, había sido superada por los nuevos discursos científicos y la nueva forma de ver la realidad. Para Carr, la realidad científica ya no es una realidad en la cual hay una estricta separación entre el objeto y el sujeto. Y esto da cuenta, por ejemplo, del principio de indeterminación, ¿no?, de Heisenberg, que cita específicamente Carr y que es pieza fundamental de la interpretación de la mecánica cuántica. A partir de ahí, Carr niega la idea de las leyes en la historia. Incluso niega la idea de las leyes en la economía. Él plantea que esta idea de leyes en la economía o de leyes en la historia es una concepción que pertenece más bien al discurso mecanicista del siglo XIX. Entonces lo que nos propone Carr es una ciencia en la cual hay una interrelación permanente entre el objeto de estudio, en este caso los hechos históricos, y el sujeto, pero en el cual el propio sujeto, el propio investigador, el propio historiador contribuye a crear la idea de lo que es el hecho histórico, pues el hecho histórico para Carr no tiene existencia independiente con respecto al historiador, es decir, surge de esa relación objetivo-subjetivo, ya no hay una forma de separar lo objetivo de lo subjetivo. Entonces, ante ello surge una pregunta fundamental. ¿Cómo Carr entiende la objetividad? ¿La ciencia histórica puede acaso, en esos términos, ser objetiva? Pues bien, Carr acomete la tarea de tratar de dilucidar si la ciencia histórica es objetiva o subjetiva, recogiendo en principio algunos postulados del marxismo, pero al cual rechaza su vertiente hegeliana. Como ustedes bien saben, Hegel había planteado que la realidad es racional y que la racionalidad de la realidad es lo que determina su vigencia. Pues bien, esta idea es rechazada plenamente por Carr, para quien no reconoce que exista una razón independiente del pensar. La razón surge como consecuencia de la interacción entre el historiador
en este caso el sujeto, y el objeto, que sería en este caso el dato. Y de esta relación surge la idea del hecho y por supuesto de la interpretación, pues no es posible para Carr que exista un hecho que no conlleve ya en sí mismo una interpretación y una valoración. También rechaza la idea de progreso de Marx, que proviene ciertamente de Hegel, y es que hay un claro rechazo de Carr con respecto a las posiciones hegelianas. Entonces, al plantearnos que no hay una idea de progreso, también nos plantea que no hay una idea, digamos, objetiva del desarrollo. La idea de desarrollos objetivos, como lo había planteado Marx, es también rechazada por Carr. Aunque Carr reconoce un punto en Marx que es preciso mencionar, que es el referido a la conciencia histórica. Marx había señalado que el ser humano no necesariamente es consciente de la historia, de las consecuencias de sus actos en la historia. Carr relaciona esto con la idea del inconsciente de Sigmund Freud y plantea la posibilidad de que el psicoanálisis contribuya al esclarecimiento de la historia, pero no referido a los hechos. O sea, no nos propone psicoanalizar a los sujetos de la historia, a los agentes de la historia, sino nos propone que a partir del psicoanálisis el historiador pueda comprender su propia posición, sus propios intereses y el marco en el cual se desarrolla su propio discurso. Es decir, lo que nos propone Carr es una historia reflexiva, pero aún sigue la cuestión de la objetividad en Carr. Carr, ¿qué nos plantea sobre la objetividad? Pues bien, en principio, la idea de la objetividad en el siglo XIX estuvo centrada fundamentalmente en la idea de que hay un desarrollo histórico objetivo y que este desarrollo histórico objetivo responde a ciertas leyes. Estas ideas fueron duramente atacadas por Collingwood, el teórico inglés, por Isaiah Berlin y también por Karl Popper. Isaiah Berlin, por ejemplo, rescató la idea del azar en la historia, de la idea de una historia que no responde a leyes, de que toda idea que planteaba que la historia respondía a leyes era fundamentalmente una historia cuasi mística, cuasi religiosa, que no tenía nada que ver con la realidad. Por su parte, Karl Popper también cuestiona duramente en La Sociedad Abierta y sus enemigos la cientificidad del enfoque histórico referido a las leyes, y no hay que olvidar que estas ideas eran preponderantes dentro del estructuralismo marxista de la mitad del siglo XX, y en cierta medida Carr se siente influenciado por estas ideas pese a que discrepa con ellas. Y la influencia de estas ideas está en que él mismo reconoce que la historia no tiene leyes, que no se han ubicado ninguna de esas leyes. Y por lo tanto, ¿no?, la objetividad no puede surgir de ningún elemento independiente del observador. Más bien él plantea que la objetividad puede surgir de un elemento ligado a la relación entre el observador y el observado. Es decir, ¿cómo puede lograrse la objetividad en la historia entonces? Para Carr, la objetividad en la historia se puede dar cuando el historiador, según él refiere, puede articular la idea del pasado, el presente y su proyección al futuro. Esta idea de futurismo que nos propone Carr es una idea que en realidad también proviene del historicismo y que, por ejemplo, ya en el siglo XX, José Ortega y Gasset va a desarrollar. Y para el caso peruano específicamente, encontramos una idea siempre de articular el pasado, el presente y el futuro en los trabajos, por ejemplo, y en las reflexiones de Jorge Basadre. Ahí, en este sentido, se está ubicando Carr. Aunque ciertamente podemos decir que plantear que proyectarse hacia el futuro es una garantía de objetividad, ciertamente no parece ser muy convincente. Carr en este sentido pone de manifiesto una enorme debilidad, porque ¿qué es proyectarse hacia el futuro?
¿Bajo qué proyecto? Social, político, económico. Todos los que se proyectan al futuro, todos los proyectos que miren hacia el futuro, ¿son objetivos? ¿En qué medida son objetivos y cuál es su criterio de objetividad? Ahí Carr, en su intento de superar la crítica hacia el determinismo mecanicista del siglo XVIII y XIX y de superar las críticas hacia el marxismo hechos por Berlín, Collingwood y Popper, no logra encontrar un canal adecuado para resolver el problema. Y al final termina más o menos planteando que definitivamente el empirismo no tiene solidez porque tiene que haber una tarea interpretativa por parte del investigador y que tampoco podemos decir que se pueden manifestar o se pueden expresar los hechos tal cual han ocurrido, como planteaba von Rank, porque finalmente el historiador hace una tarea interpretativa y que por hacer una tarea interpretativa definitivamente eso implica una carga de subjetividad, entonces la idea de la objetividad plena no se alcanza. En su intento por resolver este problema, Carr no termina de encontrar finalmente un hilo conductor, una base sólida. Y es que podemos aceptar la tesis de la subjetividad, pero cuando plantea que la objetividad simplemente se relaciona o que se puede alcanzar por el hecho de que el investigador, el historiador, proyecta el pasado y el presente hacia el porvenir, hacia el futuro, no encuentra ningún sustento, ni lógico, ni empírico, ¿no? Ni teórico, ni filosófico, que así lo sustente. Entonces, en ese sentido, como Carr renuncia al papel del historiador en la práctica social transformadora de la realidad, en la praxis, y en este punto Carr no se termina de comprometer con las ideas de Marx, entonces ahí es donde Carr encuentra esa insuficiencia para resolver el gran problema de cómo podemos crear una historia objetiva. En este contexto de críticas hacia el marxismo, que hubo hacia la mitad del siglo XX, donde destaca Berlín específicamente, se pone de manifiesto la idea del azar en la historia, de la circunstancia, de lo imprevisto, ¿no? Carr reconoce que este azar, que este imprevisto puede ocurrir y que no es posible, digamos, suscribir la posición que tenía Marx con respecto al azar, pues Marx también consideraba que habían hechos fortuitos que podían surgir en la historia, pero Marx pensaba que esos hechos fortuitos finalmente no lograban torcer el camino de la historia porque las estructuras finalmente se imponían y que ante un hecho fortuito o el azar apareció otro hecho azaroso que lo enmendaba. Él, Carr, considera que esta idea de Marx no es correcta y que no podemos soslayar el azar, que el azar finalmente existe, aunque no logra resolver el gran problema de cómo entender el azar, por ejemplo, en el tiempo largo o en los grandes procesos.